Son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día jueves 21 de julio de 2022. Estamos aquí, por supuesto, como todos los días a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Esto es CNN Radio, AM950. Mi nombre es Marcelo Longobardi, por supuesto, el programa se llama Longobardi por CNN. Estaremos aquí en un día, obviamente, como ustedes se imaginarán, muy complejo. Hasta las 10 de la mañana nos acompaña, por supuesto, como todos los días, el señor Nicolás Singer, nuestro querido amigo Juan Dillon en la ciudad de París. El, por supuesto, hoy trascendental Guillermo Willy Cohen para explicarnos lo que pasa con la economía argentina. Estará con nosotros Martín Melo a las 7 de la mañana, por supuesto, y me acompaña, como siempre, a esta hora, nuestra querida Romina Aldana. Hola, Romy, buen día. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, yo, qué sé yo, no sé, acá agarrándome un poco la cabeza, ¿no? Hoy mejor que ayer, no te persiguió nadie. No sé, vamos a contar con Juan lo que nos pasó anoche. Ay. Bueno, pero eso lo dejamos para más sí, tarde. más adelante, por supuesto. Para desatar el terror entre los argentinos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, estamos, Romy, si estás tan amable con nosotros, presentando ya mismo los datos del tiempo en nuestra ciudad de Buenos Aires sí. a esta hora, ¿eh? No hace nada de frío, 11 grados 9 décimas, o por lo menos no se siente. Bueno, también hay mucha humedad, 93%. Te digo que las veredas están resbaladizas, todas húmedas, sí, muchísima. El cielo despejado con neblina, mucha neblina todavía, máxima que se espera de 18 grados, y neblina que por lo menos nos va a acompañar en el transcurso de la mañana, luego con cielo parcialmente nublado, 18 de máxima. Así que bueno, parecería que por estos días nos deja un alivio el invierno, un leve alivio. Sí, sin duda. Bueno, la temperatura actual entonces... 11 grados 9 décimas y la humedad 93%. Soy un afortunado que me acompaña hasta ahora el señor Juan Dillon. Hola, Juan, buen día, un abrazo. Marcelo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ustedes, buen día. Los oyentes son unos afortunados que nos pueden sí. Lo pueden escuchar a Juan todos los días, ¿no? Ayer sobrevivimos con Juan a un ataque, un ataque masivo. Sí, nos perseguían, ¿no? Cientos. Claro, ya eran dos, entonces. No saben lo que Yo quedé estupefacto en principio porque no creía las aseveraciones ya recurrentes Marcelo Longobardi sobre las repercusiones y persecuciones que tenía. Y las apariciones que tenemos. Las he vivido. Te seguía un hombre encapuchado. Sí. Pasan cosas raras a ustedes. Le vamos a contar esto a Nico y a Juan y a ustedes los oyentes cuando llegue Willy. Sí. Porque fue una noche turbulenta, con una persecución complicada. Bueno, de hecho, les cuento que nada fue tan grave como lo que tenemos que explicar esta mañana, siendo que, si me permiten, les hago una pequeña introducción a lo que será el resumen de hoy y, por supuesto, el transcurso del programa. Las variables, saben ustedes, de una crisis, en un punto adquieren vida propia, ¿no? De hecho, esta mañana, en un artículo muy interesante publicado por La Nación, nuestro gran colega Carlos Pañi dice: la turbulencia toma velocidad. La realidad gobierna más que la dirigencia. Los signos de la crisis se multiplican. Se amplía la brecha cambiaria. Los sindicatos extorsionan por conquistas corporativas. El conurbano se calienta. Los gobernadores se retraen. Y Daniel Scioli no aparece en los diarios desde hace más de una semana, ¿no? Entonces hay una idea que se me ocurrió esta mañana acerca de los actores que han protagonizado esta crisis argentina durante tanto tiempo, a través de conflictos internos, de una pésima gestión de los asuntos públicos y particularmente económicos. Y me parece que estos actores han perdido el control de los hechos. O sea, finalmente, en tren de pelearse y de empujarse y de chicanearse y de agraviarse y de presentar rupturas todo el tiempo, han perdido el control de lo que generaron, ¿no? Totalmente. O sea, hubo durante este año y medio, 2 años últimos, unas tensiones visibles, muy extraviadas en muchos casos, en muchos planos, y quienes han protagonizado, vamos a ponerlo así, alegremente estos episodios, que la prensa argentina y nosotros hemos subrayado durante tanto tiempo, ya no controlan la dinámica. Claro. Es como que uno hace un experimento y
y no puede controlar sus resultados. Eso se llama en la historia los aprendices de brujo. O sea, que hacen experimentos cuyos resultados no controlan, ¿no? Por lo tanto, ahora la crisis se salió de control. Ya no la maneja ni el presidente Fernández, ni la señora de Kirchner, por supuesto ni el gabinete. O sea, a ver, ayer el protagonista económico del día fue Matías Lamens, el ministro de Turismo. Y la explicación, las explicaciones oficiales respecto del rumbo que hay que tomar, la presentaron un enajenado Juan Grabois, y la prensa le daba bola en los portales a la opinión de Diego Brancatelli. O sea, a ver, esto fue lo que pasó ayer en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, tengo la impresión de que efectivamente los actores principales de esta historia han perdido el control de lo que provocaron, ¿no? Repito, como los aprendices de brujo del libro de Louis Pauwels, ¿no es cierto? Sobre los alquimistas, hacen experimentos, mezclan los componentes y dicen, a ver qué pasa. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Claro. La crisis tomó dinámica propia. Está fuera de control. Es obvio que esa crisis se expresa a través del tipo de cambio, que no es el principal problema que tenemos los argentinos. O sea, a ver, en vez de estar mirando qué pasa con el dólar, hay que mirar qué pasa con el país. Porque el dólar es apenas un termómetro de lo que estamos viviendo los argentinos y lo que está pasando en el país. Entonces, viste esta propensión tan argentina a tratar de que el termómetro refleje una fiebre menor. Bueno, dura un día. Por lo tanto, claro, ayer la idea genial del gobierno fue la de buscar un mercado de cambio para los turistas. Como si después estuviese enfrentado a un problema de turismo. Entonces, uno describe el problema y se agarra la cabeza. Y mira las soluciones y se agarra 2 veces la cabeza. 2 veces, claro. No hay soluciones. Exacto. Claro, entonces no hay ideas propias, ni ideas. Me parece, buenas, ¿no? Claro, ayer aparecieron ideas respecto de un acuerdo, que el kirchnerismo convocaba a la oposición, que Kicillof pidió ayuda. Sí. Bueno, generalmente la Argentina, como comentábamos ayer en nuestro editorial, dirime, Romy y Juan, estos conflictos a través de un colapso. ¿Sí? Cuando hay un conflicto político de esta envergadura, que es lo que hay en el fondo de esta historia, hay un conflicto dentro de la coalición oficialista, un conflicto dentro de la coalición opositora y arriba de eso un conflicto entre ambas partes, ¿no es cierto? Entonces, todas estas partes han perdido el control de los acontecimientos, que es lo peor que puede hacer un dirigente político y en todo caso un presidente. A ver, pecado número 1, perder el control de los acontecimientos. Después no importa, ¿entendés? O sea, puede haber crisis, puede haber problemas, puede haber episodios inesperados, puede haber errores. Lo que no puede ocurrir es que un gobierno pierda el control de los acontecimientos. Y deliberado, Marcelo, en algún caso. Deliberado en algún caso, Marcelo. En algún caso suena muy deliberado. Por ejemplo, lo de Grabois de ayer. Vamos a mirarlo con atención durante el resumen de esta mañana. Me estoy extendiendo mucho, ¿no? Bueno, por lo tanto, los argentinos, la política argentina tiende a dirimir estos conflictos a través de un colapso. Bueno, que colapse, y el colapso reordena los melones en el camión y vemos qué hacemos, ¿no es cierto? Ahora, esto ha pasado varias veces en Argentina, ¿no? Pasó en la final de los 80, pasó en el 2001, pasó varias veces. Ahora, esta vuelta me parece que hay una diferencia sustancial detrás de esta noción de que finalmente una crisis genera un colapso y el colapso finalmente reordena el escenario político para salir, obviamente, de esa crisis, habiendo limpiado en el medio a un par de protagonistas. Por ejemplo, en este caso, eventualmente, al propio presidente de la República. Esta vuelta, me parece que hay un inconveniente adicional que hay que mirar con mucha atención. Que la salida de esta crisis, si la política no toma el control de los acontecimientos, puede ser una salida autocrática. Y lo digo en serio. Hoy tenemos desde problemas de seguridad en la justicia, la Corte está reforzando la seguridad. Lo de ayer de Grabois fue muy elocuente respecto de que están dispuestos a dar la sangre. Entonces decir, pero flaco, a ver. Entonces, atención con el modo, perdón Juan, con el modo en que la política argentina estos días, elija el modo de dirimir
este dramático conflicto finalmente político que vive la Argentina. Porque si elegimos el colapso, tenemos que tener en cuenta que detrás del colapso hay en la Argentina sectores muy autocráticos, que están muy radicalizados, empezando obviamente por la propia señora de Kirchner. O sea, nosotros ayer hicimos el chiste con Montesquieu, no es un chiste, ¿entendés? No es un chiste. Lo que está detrás de esta crisis es un formato autocrático de gente que no cree en la división de poderes, que no cree en la libertad de expresión, que no cree, no ya en la independencia judicial, en la existencia de la justicia, ¿no es cierto? Entonces yo prestaría mucha atención a cómo la política argentina procura resolver este conflicto, este drama de los argentinos, que por supuesto se expresa no solamente en el tipo de cambio, se expresa en múltiples aspectos. O sea, no solamente el dólar, el reflejo del termómetro, lo que le da visibilidad a una crisis de los argentinos, estamos atrás del dólar, decimos el dólar, 3.20, y bueno, si hoy va a ser 3.40, qué sé yo, o lo que sea que dé. Pero estamos claros que esto no se va a resolver con un mercado de cambio para los turistas, promovido por el ministro de Turismo. Es un problema muy serio, ¿no? Bueno, me extendí mucho en esta presentación. De esta historia se va a tratar el programa de hoy. Ayer hubo episodios, además, Juan, muy graves. Uno ayer y uno esta mañana. El de ayer en el seno del Mercosur. El Mercosur ha protagonizado ayer un escándalo de proporciones mundiales. Sí. Un escándalo de proporciones mundiales. Ayer el Mercosur resolvió que en el Mercosur no habla Zelensky. Exactamente, Marcelo. A pesar del tétrica, diálogo que había, tétrica. El único país, y vale decirlo, el único país que anunció que lamentaba lo sucedido es Uruguay. Su canciller dijo que lamenta que Zelensky no pueda hablar. Claro. El resto, silencio. Claro, y el otro episodio muy grave que ocurrió esta mañana, o mañana europea, y que por supuesto el que debe estar festejando con champagne y con caviar debe ser Vladimir Putin, es la caída de Mario Draghi, ¿no es cierto? Que es lo que hoy los diarios alemanes, sí, claro, los diarios alemanes dicen, uno de ellos se pregunta, ¿Putin aguantará más que las democracias occidentales? Frente a la crisis, frente a las crisis, frente a la crisis que está sucediendo y se está repitiendo en Europa y que deberíamos mirar porque es el anticipo, Marcelo, de lo que vos estás contando. Pero por supuesto, señor, por supuesto, exactamente. Entonces, arriba de este cuadro de cosas tenemos un Putin obviamente muy agrandado como consecuencia de la renuncia finalmente del señor Mario Draghi, y el Mercosur protagonizando ayer un papelón de características internacionales y de tamaño colosal, negándole al señor Zelensky una participación como invitado en la cumbre del Mercosur. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Bueno, de esto se va a tratar el programa de este día, jueves 21 de julio. Bueno, Romy, estamos repasando los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 12 grados una décima la temperatura, humedad 95%, cielo despejado y mirá, no se ve nada, 300 metros la visibilidad está reducido por niebla, así que mucha precaución. Me escribe recién el doctor Quique, Enrique Sebas, y me dice que buen día, Quique. Me dice, el control del auto está en manos de los pasajeros. Y sí, claro. Sí. Totalmente. Bueno, un poquito más tarde, pero me parece que aplicaba esta mañana una reflexión inicial. Estamos con Romy y con Juan presentando el resumen de este día jueves 21 de julio. Presenta ahora el resumen de Marcelo Longobardi. El primer capítulo del resumen de este día jueves 21 de julio, que vamos a repasar cosas que ustedes por ahí ya saben, pero vamos a ponerlos un poquito en orden. Como ustedes bien saben, ayer el dólar blue alcanzó los 317 pesos, bueno, insisto con esto como una expresión de la crisis, no como una causa, con una brecha entre un dólar y el otro, es decir, el oficial y el paralelo, de 145%. En algún momento del día, la señora Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, anunció que iba a haber medidas, que después no las hubo, con lo cual terminó, en vez de mejorando, agravando el cuadro de cosas, ¿no es cierto? Tenemos aquí la lista de los diversos tipos de cambio que se cotizan en la Argentina.
está el dólar, por ejemplo, mayorista, y después Willy nos explicará qué es eso. Me imagino que para empresas que importan o exportan, 129 pesos, el oficial 135, el dólar tarjeta 238, el dólar MEP, que es el que surge de comprar dólares a través de la bolsa en Buenos Aires, 303 pesos, el famoso contado con liquidación 312, el Blue 317 y el misterioso dólar solidario, que no tenemos, yo ya no sé bien, ya me perdí la cuenta de qué corno es, 223 pesos. Quiere decir que tenemos este catálogo delirante de tipos de cambio, dentro del cual ayer fue el dólar libre, el Blue, este mercado tan chiquito, según el gobierno, claro, que está impulsado por unos turistas diabólicos, según el presidente, o que, de acuerdo al presidente de la semana pasada, su aumento era resultado del crecimiento, ¿no? O sea, el boom la crisis de crecimiento. La crisis de crecimiento, claro, el boom de desarrollo de la Argentina que estaba provocando este problema. Bueno, hay algunos pronósticos muy desalentadores esta mañana respecto de cómo puede escalar esta historia e incluso cómo esta estrafalaria situación puede poco menos que ir paralizando la economía. ¿Quién compra o vende hoy un auto, por ejemplo? En este contexto, ¿no? Apareció anoche en el portal Infobae una carta de una empresa llamada Poliuretanos Goodrich, ¿no? Yo no tengo el gusto de conocerlos, que fabrican apoyacabezas, son autopartistas, tienen una planta en Pilar. Entonces resolvieron que, como consecuencia de que no pueden importar para producir, anunció que deberán detener sus operaciones productivas por completo. Este es un ejemplo de tanto. Y hay cientos de eso. Hay cientos, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, sigue media área metropolitana sin colectivos. Las filas enormes, Marcelo. Por los subsidios, ¿no? Así que es otra vez tuvo la ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana una odisea para tomar un colectivo, ¿verdad? Bueno, así que esto es un poquito el mini esquema del estado de cosas de ayer, frente al cual, o dentro del cual, durante la mañana, en esta reunión de gabinete donde se presentó como por primera vez la ministra Batakis y no estuvo el presidente Fernández, yo creí que se había ido a Asunción. Claro, no, el presidente de Asunción de Paraguay al Mercosur hoy. Sí. Así que ayer, y esto me resulta también un botón de muestra muy significativo del descalabro político de la Argentina, el presidente no estuvo en el gabinete. Donde la pregunta es, ¿dónde está el piloto, Marcelo? ¿Viste la película de nuevo? ¿Dónde está el piloto? Chateando. Bueno, entonces ayer la señora Batakis le dijo a sus colegas del gabinete que el panorama era muy complejo. No. Bueno, ok, ¿no? Y que venían un par de meses muy complicados, ¿no? Como un par de meses, ¿no? Me parece que algo más que un par de meses, ¿verdad? En este contexto aparecen medidas, y de hecho medidas o proyectos de medidas, fue el ministro de Turismo, Matías Lamens, el que ofreció una solución al problema de la falta de dólares en la Argentina, al proponer un tipo de cambio especial para los turistas extranjeros, que por supuesto serán chinos, japoneses, uruguayos, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, americanos, pero no son tontos y están informados respecto de que el dólar oficial vale 145% menos que el que les negocia el conserje del hotel, ¿no? Sí, claro. Entonces el gobierno te digo que están esperando, están esperando los turistas que vayan a Argentina desesperados a ver cuáles van a ser las medidas, Marcelo. Exacto, bueno. Yo ya creo que había habido un proyecto de que los turistas abrieran una cuenta en el Banco Nación, toda una cosa totalmente delirante. Bueno, entonces ahora se les ocurrió que eventualmente el mercado de cambios podría corregirse con un tipo de cambio especial para los turistas que llegan del exterior y puedan dejar sus dólares en las arcas del Banco Central. Claro, pero debería ser más que el Blue, porque si no van a aceptar. No, bueno, pero además esto es una minucia, ¿no es cierto? Claro. O sea, estamos hablando de porotos, ¿no es cierto? O sea, es como se nos viene la catarata y uno está con el vaso. Sí, totalmente. No, mira, te va a aplastar la catarata. Vos en el vaso ves que agarrás de agua,
pero te va a aplastar la garganta del diablo, ¿no es cierto? Bueno, así que bueno, se supone que hoy, según al menos algunos diarios de Buenos Aires, habrá algún anuncio. Sí. Por ejemplo, se habló ayer de desdoblamiento cambiario, de buscar un modo para que el campo liquide la cosecha más rápido, qué sé yo, un montón de cosas, todos parches, ¿no es cierto? Uno detrás del otro. La Nación de hoy es un poquito más específica y dice que hoy habrá una reunión del equipo económico que va a estar encabezado por la señora Batakis y que se está estudiando un desdoblamiento cambiario para turistas extranjeros y algunos otros cambios en el intento de moderar el descalabro, dice la Nación, ¿no? Bueno, en este contexto aparece el presidente Fernández, ¿no? Que ayer, no sé, estuvo en un acto, sino una cosa. Bueno, entonces, primero dijo, para los que están preocupados, como si fuese una parte de la Argentina preocupada, ni la obra pública ni la vivienda se van a paralizar por nada, ¿no? Eso fue lo primero que el presidente dijo en la jornada de ayer, como si fuese posible financiar obra pública en este contexto, si los proveedores que le van a decir, ¿no es cierto? Bueno, después agregó en algún momento de su alocución que dijo, mi sueño no es ser el mejor presidente de la Argentina, es ser el presidente del mejor país del mundo. Bueno, esto nos sugiere un presidente, digamos, un poco desinformado, ¿no? Considerando el contexto en el que ayer se produjeron estos comentarios. Y además hoy hay un artículo muy interesante de Clarín sobre un discurso del presidente que no se transmitió aparentemente porque el presidente no se lo veía muy bien, en Pila, en la ciudad de Pila, donde el presidente admitió aparentemente de que no busca liderar para no romper con Cristina, ¿no? Bueno, esto ya es viejo, hemos hablado de este tema en varias oportunidades. Ahora, ayer apareció a última hora de la tarde-noche este proyecto aparentemente impulsado por Axel Kicillof, no por el presidente Fernández, de convocar a una suerte de acuerdo con la oposición, ¿no? Sí. En el contexto de los insultos habituales que Kicillof profiere a medio mundo, ahora les pide ayuda, ¿no es cierto? Bueno, es más importante la ayuda que los insultos en ese caso, ¿no? Claro. Pero no está claro bien para qué. Es decir, se pide un acuerdo para calmar la economía bajo el argumento de que dijo Kicillof, hoy necesitamos ayuda, ¿no es cierto? Bueno, hubo una primera reacción de la oposición ante este pedido de ayuda o de acuerdos o de lo que sea, de rechazar esta alternativa bajo el argumento de que hace 2 años y medio, dijo la oposición, en general Negri, Vidal, José Luis Esperti y demás, hace 2 años y medio que esperamos un programa económico, entonces pónganse de acuerdo ustedes primero, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y que presenten un plan, dejen de emitir, bajen el gasto y después hablamos, ¿no es cierto? Por supuesto que dentro de la oposición hay halcones y palomas, para hacerla más simple, y debe haber posiciones encontradas, pero da la impresión de que en general no hay mucho consenso para un acuerdo con la oposición. Y en este contexto, y repito la misma frase porque se van como agregando capas a esta crisis, aparece Juan Grabois, ¿no? Que ayer protagonizó un acto claramente opositor. A ver, nosotros entendemos, por ahí nos equivocamos, que Juan Grabois milita junto a la señora Kirchner, ¿no? Eso entiendo, ¿no? Él conduce un sector, obviamente, de piqueteros de la economía informal y protagonizó un acto con dirigentes muy opositores, los del polo obrero, ¿no es cierto? Sí. Y allí dijo muchas cosas muy importantes, ¿no? Importantes, si cabe la palabra importante. En un estado un poco de enajenación, dijo, no es tan difícil, Alberto, ¿para qué te pusimos ahí? ¿No? Tenemos algunos de los audios de los dichos de Juan Grabois, cuando, entre otras cosas, dice esta frase. Entonces, Alberto, que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia. Mirá lo que llegamos. Que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la p*** madre. Es obvio que esto no va para más. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para que haya menos pobreza? No para que haya más. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos
gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hambre de la Argentina. Bueno, después ahí pidió que se apriete a los empresarios, a los productores agropecuarios. Dijo, estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. Claro, un delirio, pero de proporciones realmente muy, muy importantes. Para que finalmente, durante creo que la tarde-noche, o la noche, aclaró y dijo que prefiero hablar ahora y no cuando empiecen los saqueos. Bueno, con lo cual agrava el cuadro de cosas porque está pronosticando o deseando. Es decir, a ver, acá esto es un pronóstico o un deseo. Difícil distinguir si Grabois está presentando un pronóstico o formulando una propuesta, ¿no? Sí. O ayuda o hunde más todavía, muy difícil ¿no? entender si esta frase, prefiero hablar ahora y no cuando empiecen los saqueos, constituye una advertencia, un pronóstico, o constituye una amenaza. Sí. O un deseo. Bueno, y arriba de esto, hoy habrá otra marcha, esta misma gente organizó una marcha para el 27 de julio próximo, por lo mismo. Y hoy habrá una marcha ante la corte de piqueteros kirchneristas, es decir, de gente de sectores vinculados al gobierno, es decir, la corriente que está combativa, el movimiento Evita, barrios de pie y demás, contra la corte, bajo el argumento de que la corte allanó sedes de estos grupos. Bueno, la corte no, la justicia lo hizo, claro, obviamente, ¿no? Porque había irregularidades en el manejo de los planes, entonces hay una marcha contra la Corte Suprema de Justicia de grupos muy ligados, no solamente al gobierno, sino particularmente al presidente Alberto Fernández. Entonces, finalmente hoy el diario Clarín termina diciendo que hay preocupación entre los jueces por eventuales hechos violentos. Y es más, Daniel Santoro, a quien yo conozco muchísimo, es un periodista de Clarín, nosotros compartimos con Daniel la Academia de Periodismo, y es un tipo muy informado y ha hecho investigaciones fantásticas, cita directamente al juez Rosati y dice que Rosati cree que si hay incidentes, la responsable es Cristina Kirchner. O sea, fíjense al delirio que estamos llegando esta mañana. Por eso yo decía temprano, señores, miremos bien lo que hacemos, porque el colapso no suele ser un buen método, en este caso por lo menos, para dirimir un conflicto, ¿no? Porque de un eventual colapso para dirimir este conflicto puede surgir un formato muy complicado en Argentina, formato directamente autocrático. Sí. Bueno, dicho esto, estamos cerrando este capítulo 1 del resumen de hoy. Sí. De hoy, jueves 21 de julio, para meternos enseguida en el escalofriante papelón que ayer protagonizó el Mercosur, ¿no? Tremendo. Una tremendo, cosa Marcelo. dramáticamente vergonzosa. Vamos a presentar también un panorama internacional con novedades que hay muchas en el plano de la política europea. Hasta la vista, baby. Es hasta la vista, baby. El modo en que se despidió Boris Johnson. Boris Johnson en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, hasta la vista, baby, en español. Pero para después. Para después, sí. Bueno, capítulo 2. Para después. Bueno, Juan, gracias. Romy, la temperatura en Buenos Aires, por favor. 12 grados una décima, humedad 95% y con niebla, La visibilidad está reducida a 300 metros. Suerte que enseguida llega Nicolás Singer, Ya venimos. Longobardi por CNN. AM950. Con la conducción de Marcelo Longobardi. 7 menos, casi menos cuarto, ¿no? Faltan 2 minutos para las menos cuarto. Estamos repasando los datos del tiempo, la humedad, la niebla y el pronóstico para este día, jueves 21 de julio. Completo, 12 grados una décima la temperatura, humedad 95%, cielo despejado con niebla, visibilidad reducida a 300 metros. Va a continuar al menos durante toda la mañana, hacia la tarde mejorando y esperamos 18 grados de máxima. Bueno, suerte que llegó Nicolás Singer, siempre feliz, contento, sonriente, optimista, contagioso. Hola Nico, buen día. Absolutamente, hola Marcelito, buen día. Hola Juancito, hola Romy, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Excelentemente bien, muy bien, muy bien. Después de encontrarme ayer con un amigo, pasamos el Día del Amigo, tenía dudas con respecto a mi carrera, a mi laburo, y me dijo, Nico, tranquilo, sos el mejor periodista del mundo en el mejor país del mundo.
Así que ya está. Listo. Es una muy buena combinación. Es una gran combinación. El mejor periodista deportivo del mundo en el mejor país del mundo. Tan mejor que Fernández, el presidente que dijo que quería ser el mejor presidente. Así es. Quería ser presidente del mejor país del mundo. Mejor país del mundo. Y para mí es el mejor. Vos sos las dos cosas. Las dos cosas en el mejor país del mundo. Así que está muy bien. Ahí me quedé tranquilito. Yo te lo confirmo. Queda confirmado, ¿no? Te confirmo sobre todo lo primero. Sí. En el mejor país del mundo, ¿no? No. Sobre todo lo primero. ¿O no, Juan? No, absolutamente, Marcelo. Solamente nos queda confirmarle al señor Singer su ida a Qatar. Estamos haciendo fuerzas para que vaya a Qatar. Por favor. Así que ya se lo vamos a confirmar. Así ratificamos eso. Eso, ahí está. Muy bien. Bueno, anticipanos tus temas, querido Nico, antes de que yo me meta en otro lío. Sí. Que describí hace un rato con Juan, vamos. Y en este jueves juega River desde las 21:30 el equipo de Gallardo, recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata. Los nuevos, Borja y Solari, están convocados. Otro masazo para Independiente, perdió con Defensa y Justicia y profundiza su crisis. De los últimos 15 puntos, solo rescató 1. San Lorenzo saboreó y se le escapó, ganaba 2-0, pero Unión mostró las falencias del Ciclón y se lo empató. Hoy se cierra la 9ª fecha del torneo de primera. Con otros 2 partidos sobresale el clásico más picante, el cruce Rosario Central Newell's, desde las 4:30 de la tarde. Bueno, gracias Nico, enseguida charlamos. Antes de meternos en la segunda parte del resumen, tenemos una última noticia con Patricia Fiorentino. Hola Patricia, buen día. Muy buenos días, Marcelo. Atención, porque un conductor perdió el control del auto y chocó contra el separador del carril del Metrobús. Esto fue en San Martín y Pedro Morán. Hubo 8 adolescentes heridos, todos ocupantes de este vehículo, Marcelo. Estarían alcoholizados. Después lo vamos a confirmar este dato, Y bueno, y también se produjo otro incidente en San Martín, pero a la altura de Chorbarín, todo en el barrio de Agronomía. Así que un poco de agite en este barrio y complicaciones, Marcelo. O sea, 8 jóvenes en un solo auto. Sí, señor. 8 jóvenes allí en el cruce de San Martín y Pedro Morán. El conductor perdió el control y chocó contra el separador del carril del Metrobús justo allí, en ese punto, San Martín y Pedro Morán. En un auto aparentemente no muy grande, ¿no? En un Peugeot chiquito, me parece. Sí, ¿no? Era un 206. Ajá, ok. Bueno, hablamos en un rato. Pato, un beso, gracias por la información. Un placer, hasta luego. Bueno, el segundo capítulo del resumen empieza con el Mercosur. Saben ustedes que ayer hubo una reunión de cancilleres, estuvo por la Argentina obviamente Santiago Cafiero, hoy habrá reunión de presidentes, va a estar el presidente Fernández, creo que no va a estar el presidente de Brasil, donde hubo una discusión respecto de el proyecto uruguayo de acordar con China por fuera del Mercosur. Obviamente el proyecto uruguayo encontró entre sus pares del Mercosur una profunda oposición, básicamente porque hay esta costumbre tan argentina especialmente de aferrarse al fracaso y de ser muy refractarios al cambio, ¿no? Uruguay, ¿qué es lo que propone? Un cambio. Eso es lo que propone Uruguay, ¿no? Sí. Y obviamente cuando alguien dice cambio, ¡fum! ¡Chao! Se pudre todo. Es decir, el cambio es intolerable, ¿no? O sea, y un Mercosur que no funciona. Nos hundimos. Porque cambiar algo que no funciona. No funciona. El Mercosur es un fracaso. Pero cambiarlo no. ¿No es cierto? No. Es como sacrosanto. Bueno, en este contexto ocurrió un episodio, yo entiendo que muy grave, cuando ayer el Mercosur, a pesar de que, bueno, trascendió algo respecto de quiénes fueron los responsables de esto, impidió que hoy Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que es una figura hoy de orden mundial muy significativa, se dirija a los presidentes de Mercosur en una conferencia, ¿no? Esto lo estoy leyendo, ya no digo de los argentinos, está en toda la prensa europea, ¿no? Exactamente. Toda la prensa mundial, ¿no? Mercosur impide, dice el País de Madrid esta mañana, que hablar en la cumbre de presidentes al presidente obviamente de Ucrania, ¿no? Las negociaciones de Uruguay con China empañan el encuentro de líderes del bloque regional que se va a celebrar hoy, jueves, en la ciudad de Asunción del Paraguay. El diario Clarín de esta mañana aquí en Buenos Aires lo que dice es que fue Bolsonaro el que vetó la presentación de Volodymyr Zelensky y que la Argentina lo dejó correr, obviamente, ¿no? Porque tanto, Brasil y Putin, Bolsonaro y Putin son la misma cosa, ¿no? Claro. Chao, es así, digamos. Esto lo planteamos con Juan no ayer, lo planteamos hace 4 años, ¿no? Sí, o sea, no es nuevo, es un asunto viejo, que Bolsonaro
es un proyecto de autócrata que encuentra en figuras como Donald Trump o como Vladimir Putin un espejo donde mirarse, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de sus negociaciones con Rusia, que son muchas, que aparezca Zelensky no le parece apropiado. Y Argentina, dale que va, tampoco, ¿entendés? Así que me parece que esto ha sido ayer una vergüenza mundial. O sea, una vergüenza mundial. Zelensky no habló ante el Parlamento argentino, como ocurrió con muchos parlamentos a nivel mundial. No fue posible que Zelensky hable en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo tuvimos una discusión, recuerdo una charla con Horacio Rodríguez Larreta acá hace un mes o dos, donde le dijimos que había un proyecto interesante de Mario Negri para que Zelensky hable en el Parlamento argentino, que por supuesto no dieron bola. Entonces era una oportunidad para que la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad importante, convoque, invite a Volodymyr Zelensky a hablarle de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco fue posible. Larreta se olvidó, no lo habrá conseguido, nadie le importa. Bueno, el asunto está en que efectivamente ayer el Mercosur, con independencia del tema de China y Uruguay, que me parece secundario, consagró una vergüenza a nivel mundial, censurándolo a Zelensky, que habla en todas partes del mundo, hasta en el Festival de Cannes. Correcto. Me parece muy importante señalar y destacar la actitud única del Uruguay. Francisco Bustillos es su canciller, que lamentó de manera explícita, pública, el hecho de que Zelensky no hable. Quiere decir que el resto de los países, aunque no votaron en contra, por decirlo, son cómplices de Bolsonaro, ¿no? Acompañan la actitud de Bolsonaro. Si no públicamente, podrían salir haber manifestado su oposición a esta vergüenza. Sin lugar a dudas. Bueno, ayer el canciller iraní, es un tipo que se llama Hossein Amir Abdollahian, le pidió a la Argentina que suspenda la retención, la palabra retención está encomillada, de los 5 tripulantes iraníes que están todavía en la Argentina como consecuencia de la llegada de este avión misterioso del que sabemos cada vez menos, ¿no? No sé qué va a hacer Argentina con el tema, pero ayer hubo este reclamo de parte de Irán respecto del asunto. Bueno, finalmente cayó Mario Draghi, ¿no? Asunto que yo personalmente lamento mucho, porque me parecía que Draghi era hoy en día uno de esos pocos faros mundiales que quedan, ¿no? Uno podría mencionar a Emmanuel Macron, podría mencionar a Mario Draghi, podría mencionar a Justin Trudeau en el Canadá, y algunos otros pocos líderes mundiales que tienen un poco de, que tienen cara y ojo, ¿no? Son gente seria. Y algunas mujeres muy serias que tienen bajo perfil y que están gobernando muy bien países del este, sobre todo. Sí, obviamente, bueno, obviamente Finlandia, Suecia, fuera de los países, hablando de los países, digamos, más grandes del mundo. Sí, correcto, Marcelo, correcto. Y que los argentinos estamos más cercanos. Mario Draghi, a sus 75 años, intentó durante 17 meses hacer lo que esta mañana el País de Madrid llama domar a la bestia, ¿no es cierto? Exacto. Y fracasó finalmente. Fracasa la política italiana, fracasa también, en cierta manera, la diplomacia europea, que ha intentado sostenerlo en las últimas horas. Obviamente Italia va ahora a unas elecciones anticipadas muy complejas, pero también hay que mirar con mucha atención lo que va a suceder hoy en el Banco Central Europeo. Después Willy seguramente va a profundizar, pero hay una reunión del Banco Central Europeo. La deuda pública que tiene Italia es muy alta. Draghi era garantía sobre todo de tasas bajas para ese país endeudado, y hoy el Banco Central Europeo tiene una reunión muy importante para definir lo que van a ser el costo del dinero europeo. Así que esto puede traer consecuencias muy complejas en una situación muy compleja, Marcelo, cuando hoy se abrió además el grifo del Nord Stream 1, finalmente se abrió. ¿Por qué traigo acotación esto? Porque el gas que está entrando es una extorsión de Rusia, porque Rusia está mandando mucho menos gas del dispuesto. Es un relato de mando gas pero menos. Y esto puede condicionar aún más la economía de la Unión Europea, en realidad de toda Europa. Bueno, el asunto de Draghi y el impedimento a que en el Mercosur hable Zelensky son 2 triunfos notables del mismísimo Vladimir Putin. Claro. Claramente. Es decir, el Mercosur le tapa la boca al presidente de Ucrania y cae Mario Draghi en manos de unos tipos
muy populistas, muy con tendencias, digamos, delirantes, todos han llegado de un modo u otro al mismísimo Vladimir Putin. Una tragedia. Bueno, dicho esto, les cuento que ayer habló el tenebroso Sergei Lavrov, el canciller ruso, y dijo que ya no nos alcanza con el Donetsk y Lugansk, que son las dos provincias, digamos, llamadas el Donbass, es decir, el este de Ucrania, que está vecino con Rusia. O sea, amenazando al resto de Ucrania con intentar directamente anexarlo, ¿no? Porque obviamente, como ustedes saben, el propósito de Rusia es anexarse estas dos provincias del este y conectar esto con Crimea, que ya lo habían anexado hace bastante tiempo. Así que Rusia ha ampliado eventualmente sus objetivos para ir mucho más allá de lo que todo el mundo suponía que les iba a alcanzar. Sin duda, la foto del día a nivel mundial, la habrás visto, Juan, seguramente en la prensa europea, es la foto de un padre abrazando a un chiquito muerto luego de un misil que cayó en la vía pública en una ciudad ucraniana. Un chiquito de 13 años que esperaba un autobús durante un ataque ruso en Kharkov, una ciudad importante de Ucrania, y el chiquito está ahí muerto en el piso, hecho pelota. Tremendo. El padre lo está abrazando. Es una foto tal vez de las más impactantes que hemos visto durante este delirio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que bueno, nada, si la pueden ver, véanla, porque la verdad que nos pone al tanto de la locura que está ocurriendo. Yo la subí a las redes. Mercosur le impide a Zelensky dirigir la palabra, ¿no es cierto? Ayer, por primera vez, el presidente Putin usó la palabra guerra para definir lo que está ocurriendo, además de advertir que no va a permitir la exportación de cereales ucranianos si no se levantan las sanciones contra los granos rusos. O sea, aquí Putin está extorsionando el mundo con una hambruna, o algunos países del mundo por lo menos, a cambio de que le levanten las sanciones. Bueno, un hijo de su madre. También ayer, otro sujeto que este resumen ha definido claramente como un loco es Recep Erdogan, el titular del gobierno de Turquía, que ayer se le ocurrió atacar al Kurdistán y mató 9 personas en un hotel, un bombardeo, en un lugar llamado Barak, se escribe B-A-R-A-K-H, que es una zona autónoma bajo administración kurda, y hay una ofensiva todo el tiempo de los turcos contra los kurdos, a los que los persiguen, y ayer le tiraron un montón de bombas y mataron un montón de gente. Bueno, y finalmente la despedida de Boris Johnson del Parlamento Británico fue equivalente a su delirante gobierno cuando dijo hasta la vista, baby, como si fuese Schwarzenegger, ¿no? Un personaje. Y un hasta luego, ¿no? Que es un poco la expectativa que tiene Boris Johnson, ¿no? Es una despedida parcial, también de estos mesiánicos, ¿no? Un payaso, de la cabeza a los pies, y gobernó durante mucho tiempo un país muy importante y lo estroló, y finalmente creó, obviamente hizo política con el Brexit, produjo unas divisiones muy complicadas en el seno de Europa y generó muchos problemas internos dentro del Reino Unido que pueden derivar en situaciones de violencia, como por ejemplo en el problema con los irlandeses. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora porque sería muy largo. Pero bueno, señores, en este mundo manejado por locos, se fue uno de los últimos cuerdos, el señor Mario Draghi, y la Argentina enfrentada a los problemas que les contamos con detalle en el primer capítulo de este resumen, que será, por supuesto, motivo de comentario y de análisis y de reportajes durante el resto de la mañana aquí en CNN Radio. La temperatura, Romy, aquí en la ciudad de Buenos Aires. 12 grados 1/10, la humedad 95%, máxima para hoy 18. Cuando llegue Willy, les vamos a contar un episodio muy dramático que vivimos anoche con el señor Dillon. Yo le mandé una foto a Willy en un momento, pero fue un segundo antes que comenzaron los problemas. O sea que en un no lugar que una vez él me recomendó, que es un café en la ciudad de París, que se llama Café de Florenil, ahí en la isla de San Luis, donde vivió nada menos que el mismísimo Astor Piazzolla, ¿no es cierto? Correcto, Marcelo, sí. Ahí estábamos con Juan anoche comiendo unos espaguetis. Uy, qué rico. Unos espaguetis muy rico, en la vereda. Con un grupito de amigos, después les voy a contar quiénes eran. Y en un momento, nos despedimos, obviamente. Estábamos mirando
con atención mientras un arquitecto francés, el señor Clemenceau, nos explicaba cómo estaba yendo la obra de la Notre Dame, que está tapada, se la ve de atrás, ahí de la Avenida de San Luis, toda tapada, y nos contó detalles tremendos. Casi se cae del todo. Correcto. Sí. Cuando se cae la aguja sobre el techo, pues nos contó que Notre Dame se estaba abriendo como si fuera un huevo Kinder, ¿no? Entonces, ese problema de Notre Dame, un arquitecto muy importante que conoce muy bien la historia, ¿no? Ese problema había sido corregido en el siglo XIX con unos parantes que pusieron, que la gente cree que son antiguos, del año 1000, pero son del siglo XIX. Bueno, con eso habían logrado parar el derrumbe, ¿no? Que era, en un momento, había sido como inminente. Cuando cae la aguja, finalmente por el incendio, y rompe el techo, casi ocurre lo mismo. Entonces están reconstruyendo toda la parte de madera de Notre Dame. ¿Saben cómo? ¿De qué manera? A hachazos. Están cortando la madera con hacha. Qué raro. Para que sea igual que en el año 1000. Exactamente, Marcelo. Hay un grupo de hacheros que después tuvimos un problema con ellos, ¿no? ¿Con ellos lo tuvieron? Sí. Pero ustedes están bien, que es lo importante, Marcel, Juan, ¿están bien? Yo tengo lesiones. Tengo lesiones. ¿Ah, sí? Lesión tengo. Sí. Sobrevivimos a una circunstancia muy compleja. Bueno, después vamos a contar. Entonces, finalmente están los hacheros cortando las maderas para que las maderas estén cortadas con las mismas hachas y del mismo modo con el que fueron cortadas hace por lo menos 1000 años, ¿no? Qué trabajo. En el año 1000, ¿no? Se votó un debate por la tala de esos árboles, porque se buscó la misma madera, o sea, similar, y efectivamente, como usted dice, pero lo terrible que hemos pasado ayer, Marcelo, será la crónica esperada del día. Así se lo digo. Muy bien, genial. Después lo vamos a contar. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, Nico. Gracias, Romy. Ya venimos.